Se entiende perfectamente que a esta hora están todos un poco cansados, haciendo la digestión todavía, y la Pompi también ya está un poquito cansada. Me traen latigueado, me pidieron que obviáramos un poquito los temas para acelerar un poquito el proceso, estamos un poquito retrasados, entonces vamos a tratar de ser un poco obvios al momento de hablar y no extendernos tanto. Mi función en este momento para despertarlos, una de mis funciones principales es asustarlos un muchito. Si no se van un poquito asustados, no cumplí mi objetivo en esta exposición. Dentro del artículo 14 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019, se contempla un beneficio. Y aquí van a decir ustedes, pues si es un beneficio, ¿por qué nos vamos a asustar? Cuando lleguemos al final de las filminas, que no son muchas, no se preocupen, tal vez estén un poquito asustados. ¿En qué consiste este beneficio? Estamos hablando de un programa de autorregulación en materia de obligaciones de PLD. Quienes ya conocen el argot saben que estamos hablando de prevención en lavado de dinero. Concretamente estamos hablando de obligaciones derivadas de la ley esta que tiene un nombre gigantesco, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Para poder entender un poquitín el tema, vamos a tener que hablar un poquito de antecedentes porque tal vez no todos estén familiarizados con esta materia. Desde el mes de julio de 2013 entró en vigor esta ley y esta ley impone controles para todas aquellas personas que realizan actividades que estén catalogadas por la ley como vulnerables de ser utilizadas estas actividades por parte de los grupos delincuenciales para lavar dinero, para blanquear capitales, para financiar el terrorismo y la proliferación. Entre las principales medidas que exige esta ley para las personas que se ubiquen en estos supuestos tenemos las siguientes. Tienen que darse de alta estas personas en el portal antilavado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ustedes ponen portal antilavado así tal cual en internet y les va a salir la página donde tienen que ustedes que accesar y darse de alta siguiendo los procedimientos que ahí se indican. Tendrán que identificar a sus clientes o usuarios todas estas obligaciones derivadas del artículo 17, 18 y otras más de la propia ley. Tienen que llevar y conservar expedientes de control, presentar avisos o presentar en su caso informes si es que no están obligados a presentar avisos. Y entonces vemos cómo nos vamos perfilando a que si ustedes o sus representados, por virtud de las actividades que realizan, se encuentran obligados a llevar controles en materia de PLD, que son precisamente estos que acabamos de comentar y son solamente una parte de los controles, porque hay otros controles que no están mencionados en el decreto, llevar manuales, hacer su auditoría, etcétera, etcétera. Entonces, todas las personas que desde ahorita se van perfilando y van entendiendo que tienen que llevar este tipo de controles, a estas personas está dedicada esta facilidad de la cual vamos a hablar ahorita. Pero antes entonces vamos a hablar de quiénes son las personas que deben de llevar estos controles. Vamos a determinar las personas que realicen cualquiera de estas actividades que ustedes pueden ver en las láminas están obligadas a llevar controles en materia de PLD. La ley señala que quienes celebren, lleven a cabo, desarrollen actividades de tipo financiero como las que aparecen aquí, mano izquierda, están obligados a llevar un tipo de controles. Pero también hay actividades que son no financieras y se les conoce como APNFD, que son actividades y profesiones no financieras designadas. Ustedes van a poder ver aquí un listado donde la mayor parte de nosotros puede caer. Inclusive es muy posible o muy probable que la gente que ustedes asesoran o ustedes mismos se encuentren dentro de estos puestos.
Por poner solamente un ejemplo, las actividades profesionales pueden ser consideradas una actividad vulnerable. Si se dan ciertos supuestos, habría que revisarlo. Si realizan arrendamientos, si realizan compraventa de obras de arte, manejan lingotes de oro, tal vez esos supuestos sean menos aplicables a lo que estamos presentes, pero habrá otros que sí. Mutuos, otorgamiento de contratos de mutuo, donde hay intereses de por medio, esa actividad es sumamente común, la de arrendamientos. Entonces, todas las personas que están aquí listadas es a aquellos a quienes está dirigida esta facilidad de la cual vamos a hablar. Ok, ahora sí, analicemos el programa. Todo esto era un pequeño antecedente para entender a quién va dirigido. A todas esas personas que tienen obligaciones en materia de PLD y que no han cumplido. ¿Ok? Si ustedes o sus representados consideran que han realizado o realizan operaciones de cualquiera de estas que estuvieron aquí listadas, desde que entró en vigencia esta legislación que dijimos que fue julio del 2013, tenían la obligación de darse de alta en el portal antilavado, presentar informes, presentar avisos, llevar controles, llevar manuales, hacer su auditoría, etc. Entonces, el presidente de la República ha sido enfático en indicar que no quiere hacer una cacería de brujas, quiere hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Entonces, este decreto, este beneficio contenido en la Ley de Ingresos va dirigido a ello. Este decreto es entonces un decreto de autorregulación en materia de obligaciones de PLD. ¿Y de qué se trata o con qué se come? ¿En qué consisten los beneficios? Primero, en permitirte que si no has cumplido con todas esas obligaciones desde el 2013 hasta el 31 de diciembre del año pasado, puedas cumplir con todas esas obligaciones, con la promesa, con la imposibilidad expresa de que te puedan multar por ello. Es decir, se pueden sentir con toda la confianza de comparecer ante la autoridad en este momento, darse de alta en el portal antilavado y decir, pues fíjate que yo desde el 2013 llevo a cabo operaciones de mutuos y pues no me había dado de alta. Tuve que haberme dado de alta desde el 2013, tuve que haber presentado informes o avisos durante todo ese ejercicio y los posteriores y no lo había hecho. Vengo a acogerme a esta facilidad y no me vayas a multar. Pero aún mejor, este beneficio contempla la posibilidad de aplicar inclusive a las multas previamente impuestas. Si cayeron en la desgracia, y digo cayeron en la desgracia sus clientes, sus asesorados, sus conocidos, y Dios no lo quiera, alguno de ustedes, de ser objeto de una revisión o imposición de alguna multa en la materia, ya se dieron cuenta de qué estamos hablando. La multa mínima pudiera ser de 17,000 pesos por cada uno de los meses que incumplieron en la obligación de presentar un aviso o informe, que es una multa diferente a aquella por no darse de alta, que es una multa diferente a aquella por no proporcionar la información cuando la autoridad te la solicitó. Entonces, derivado de una auditoría en esta materia, fácilmente un contribuyente que desde el 2013 no presenta sus obligaciones puede obtener un crédito fiscal de la módica cantidad de 18 millones de pesos, 19 millones de pesos, 20 millones de pesos. Estamos hablando de cantidades realmente irrisorias en algunas ocasiones, tomando en cuenta inclusive los ingresos que percibió por esas actividades el contribuyente. Entonces, vemos aquí que este beneficio, pues sí podría realmente ser
de mucha utilidad para las personas que se encuentren en este supuesto. Obviamente hay que obtener una autorización por parte de la autoridad para poder acceder a los beneficios del decreto. Durante el tiempo que esté vigente estas facilidades, se interrumpe la vigencia de los plazos de prescripción para imposición de sanciones. Y aquí los abogados pues ya empezamos a salivar porque creo que la autoridad utilizó mal el término. Aquí debería hablar de caducidad, no de prescripción, en opinión de su servidor, ya después lo podemos analizar. Caducan las facultades de comprobación y es más o menos aquí de lo que estamos hablando. La autoridad dice, no quiero que prescriban mis facultades para multarte, pero debió haber dicho caduca, no prescripción, prescriben los créditos fiscales ya interpuestos. Entonces esto puede ser manejado inclusive aquí a favor del contribuyente. ¿Cuáles son los requisitos entonces para acceder? Pues hay que obtener una autorización previa del SAT para estos efectos. Hay que observar las reglas de carácter general que en su caso se emitan para poder acceder a este beneficio, mismas que hasta el día de ayer por la tarde teníamos noticia de que no habían sido emitidas, o al menos no había ni siquiera razón de que fueran a emitirse en un corto plazo. Esto lo verificó un amigo mío que le pide el favor, aquí un compañero de trabajo, con asistencia del contribuyente. Entonces hasta el día de ayer anoche todavía estaba el tema en la nube, pero cuenta la autoridad con al menos 60 días contados a partir de la entrada en vigor de esta disposición para que se emitan las reglas para poder acceder a los beneficios. ¿Qué viene entonces? Y aquí es la parte donde decía que posiblemente podamos salir un poquito asustados. Por razón y virtud de lo que hemos estado platicando, que han estado ustedes escuchando, con lo que escucharon en tema de reforma al Código Fiscal de la Federación, se aprecia claramente un endurecimiento en las actividades fiscalizadoras de la autoridad. Con motivo de toda esa práctica e inercia que ha venido trayendo la autoridad desde hace tiempo de pedirnos que toda nuestra información se la hagamos llegar de manera electrónica, ahora básicamente la autoridad nos puede hacer una fiscalización eterna e inmediata. Prevemos que en esta materia, prevención de lavado de dinero, la autoridad va a fortalecer sus procedimientos de fiscalización en materia de prevención de lavado de dinero para verificar si se están cumpliendo con los controles en materia de PLD. Y aquí muchos podrán decir, pues no me interesa, no estoy dentro de ninguno de los supuestos que se indican como actividades vulnerables, o aún realizando actividades que se consideran por la ley como vulnerables, no caigo dentro de los supuestos para llevar controles, entonces pues no me interesa. El problema de esto es que aun y cuando la ley no es de carácter fiscal, la autoridad evidentemente, señores, señoritas, señoras, va a utilizar esta información con fines netamente fiscales. Va a llegar la autoridad, la unidad de inteligencia financiera, a revisar el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD, va a revisar la plana y va a decir, ok, tuviste operaciones de arrendamientos, llegaste a los umbrales, presentaste tus avisos, llevas tus controles, tienes tus manuales, tienes tu designado, bla, 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 cumpliste, palomita en materia de PLD. Y me volteo, presentó declaración anual con arrendamientos, sí, por las mismas cantidades, no. Va a utilizar evidentemente esa información la autoridad para revisarte posteriormente en materia fiscal. Y pasa al revés. Esto ya lo hemos visto en la práctica. La autoridad fiscal, el SAT, revisa la declaración anual del contribuyente, ve ingresos por arrendamientos, intereses y dice, tienes ingresos por intereses derivado de contratos de mutuo, ¿está dado de alta en PLD? No. Multa automática y directa. Vengan 20 millones de pesos para las arcas
de la Federación. Así estaba, más o menos. Afortunadamente hay defensa legal. Se viene también entonces auditorías de naturaleza fiscal mediante el cruce de información porque, pues les comento, aunque estamos hablando de materia de PLD, toda la información de los actos y actividades termina rebotando en el ámbito fiscal. Y aquí viene el tema más peligroso de todos, el tema de las auditorías, la revisión y la verificación en materia penal. Recuerden lo que comentó hace unos momentos mi compañero Jonathan, cuando hablaba de las reformas al Código Fiscal, modificaciones a los códigos penales, porque evidentemente notamos un endurecimiento de las posturas de la autoridad para tratar de, agravando las penas, tratar de intimidar a las personas que desarrollan actividades que pudieran considerarse como ilícitas, pues para que se inhiba esa posible actividad. Y tenemos un gran problema en la materia. El artículo 400 bis del Código Penal Federal, que habla del delito de lo que conocemos como lavado de dinero, pero no se llama así, es el delito de recursos, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es un rosario de actos que pueden generar al menos la presunción a la autoridad de que alguien ha cometido un acto ilícito en la materia. El tipo penal dice que comete ese delito, y para empezar la pena es de 5 a 15 años, suma 20, media aritmética 10, no alcanza fianza. Comete ese delito, ¿quién? Y hace un catálogo tremendo. Baste decir que si usted trae un billete que cambió en la casa de cambio, usted acostumbra a cambiar en esa casa de cambio o centro cambiario y la Comisión Nacional Bancaria de Valores o la Unidad de Inteligencia Financiera presume que ese centro cambiario le compra los dólares a un narco y ve que usted acostumbra a comprar ahí, pues puede ser cliente, porque el tipo penal dice que es la aportación de un dinero, de un beneficio que se presume forma parte o proviene de la comisión de un ilícito, se puede considerar que está cometiéndose este delito. Entonces, la verdad es que es una gigantesca caña de pescar para jalar a quien quieran jalar. Afortunadamente, tiene defensa legal, sobre todo porque está condicionado el delito a que se sepa, que se conozca que ese dinero, ese recurso es procedencia de actos delictivos. Entonces, tendría que comprobar la autoridad que ustedes sabían que ese beneficio proviene de la comisión de un acto delictivo. Con esto terminamos. Como prueba de lo que le estamos comentando, del endurecimiento de las políticas, tenemos aquí una noticia publicada, creo que el día de antier, donde se indica que el gobierno del actual presidente pretende la creación de una policía antilavado dependiente de la Secretaría de Seguridad, por lo que pues evidentemente, aunque está dirigido más al tema del huachicoleo, pues del mentado huachicoleo, pues se va a usar, ya teniendo la autoridad de estas armas, para todas las demás ramas. Muchísimas gracias por su atención.